2 minutos han pasado de las 10 de la mañana, teniendo como antecedentes algunos hechos que se produjeron en los establecimientos penitenciarios. Ya nos comunicamos con la ministra Cecilia Pérez. Exactamente, ministra, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Solange, a tu compañero y a toda la teleaudiencia. Bueno, ministra, con respecto a las últimas situaciones generadas, hablamos específicamente también de lo que pasaba en Tacumbú, los reos exigiendo visitas. Bueno, ¿cuál es la situación actual o cómo se van a manejar durante las próximas semanas? Bueno, nosotros estamos trabajando con salud en ver la posibilidad de algún tipo de flexibilización en la segunda etapa, en la fase 2 de la cuarentena inteligente. Estamos en eso con ellos, ¿verdad? Yo traje la propuesta de ellos porque ellos inicialmente pidieron visitas íntimas. Después resulta que ese viernes, cuando yo estuve por Tacumbú, ellos pidieron, al final pedían visitas familiares. Después volvieron a pedir visitas íntimas. Entonces yo llevo ahora la propuesta a la mesa de salud, a la mesa con salud, para poder ver qué tipo de flexibilización vamos a tener en la segunda fase. En eso estamos trabajando. Ahora, eso depende. Sí. Sí, no, con respecto a lo ocurrido anoche en el departamento de Judiciales, sabemos que Judiciales no es un establecimiento penitenciario. De hecho, hay como cierto tiempo también que ellos pueden permanecer allí, pero desde muchísimo tiempo atrás hablamos de que prácticamente se tiene a personas procesadas por mucho tiempo. Ayer se daba esta situación. ¿Qué es lo que se va a hacer? Ellos se negaban al traslado. ¿Cuál es la situación con respecto a ese punto específico, al de Judiciales precisamente? Estar en Judiciales es parte de un protocolo que estamos aplicando con la Policía Nacional antes de ingresar a los centros penitenciarios. Ellos ahí hacen una suerte de cuarentena. Después de eso, ya había pasado mucho tiempo, más de 14 días, pero nosotros habíamos acordado que en un momento dado se tenga que cerrar Judiciales, porque si hay un grupo, por ejemplo, de 20 personas que ya está hace 13 días y ingresa uno nuevo, genera otra vez la necesidad de que se haga 14 días más, porque ese nuevo pudo haber traído el virus. Claro. Entonces, en un momento del cierre de ese esquema, nosotros empezamos a trabajar en la posibilidad, y de hecho que lo hicimos, le tomamos la prueba del COVID a todos para obtener los resultados. Y ahora que tienen COVID negativo, ellos tienen que pasar a los centros penitenciarios. El esquema de cuarentena que establecimos es para proteger el ingreso del virus a las personas que están privadas de libertad, donde hasta hoy no tenemos casos, si bien hemos tomado muestras, todas hasta hoy han sido negativas. Ayer tuve un reporte de unas muestras que se le tomó a un grupo de personas que otra vez salieron todas negativas, porque tenemos nosotros casos respiratorios, pero también tenemos una enfermedad que es común dentro de los centros penitenciarios, que es la tuberculosis, que también es un problema respiratorio y también genera tos, fiebre y características similares al COVID. Entonces, todos los casos graves o crónicos que tuvimos, encontramos que eran en su mayoría todos negativos al COVID, pero en su mayoría positivos a la tuberculosis. Entonces, en este contexto, nosotros también, teniendo en cuenta el reclamo que hacían las personas privadas de libertad, decían: ustedes nos quieren seguir trayendo gente que está por la calle, porque la persona que está privada de su libertad recientemente, ahora que se le decreta la prisión preventiva, en su mayoría son personas que se le detienen por la calle o que estuvieron por la calle. O sea, son muy pocos los casos en que la persona estaba en cuarentena en su casa y se fueron a traerle de su casa. Y todo ese esquema es un esquema de riesgo que nosotros establecimos para prever toda esa situación y también responder a la restricción que tienen las personas privadas de libertad con las visitas. Nosotros no podemos llevarle gente que está por la calle. Claro. Entonces, establecimos un mecanismo. Lo siento mucho si ellos creyeron que ellos se iban a quedar a cumplir su prisión preventiva en Judiciales. No iba a ser así. Yo nunca dije, ni el Ministerio de Justicia nunca dijo que nunca más iban a ingresar a los centros penitenciarios. Estamos tomando todas las precauciones. Con las mujeres hemos hecho lo mismo. Tenemos un buenísimo trabajo de coordinación con la policía. La policía no tiene condiciones para dar de comer, por ejemplo, a personas privadas de libertad. Ellos están saliendo de su presupuesto en esta contingencia, porque esta es una situación extraordinaria. Nosotros estamos apoyando a Judiciales, que es el lugar donde hay mayor cantidad de personas que ya deberían de pasar al sistema. Tacumbú le estaba enviando comida a ellos. Ahora, la comida que se preparaba en Tacumbú se llevaba también a Judiciales. Y un poco a veces le apoyaba la agrupación también a Judiciales.
Entonces, todo es fuera del funcionamiento regular del sistema porque estamos en una situación extraordinaria. Pero no por eso van a dejar de ingresar al sistema porque ellos tienen una orden de prisión preventiva y ese no es un lugar para cumplir prisión preventiva. A menos que el juez decrete, en un caso en particular, que esa persona tenga que estar en el departamento judicial de la policía y generalmente los jueces lo hacen por un plazo determinado, ¿verdad? O 10 o 20 días o un mes. Pero esas son decisiones judiciales. Esas personas que estaban ahí estaban por una cuestión temporal y de contingencia. Ministra, ¿cuál es el trabajo sanitario permanente que se realiza en las cárceles? Bueno, nosotros ahora estamos trabajando en dotar de mayor personal de salud a los centros penitenciarios. Estamos previendo con Hacienda eso, porque nosotros tenemos poco personal para la cantidad de personas. O sea, fue creciendo la población y no fue creciendo el personal de salud principalmente. Nosotros sí estamos en la ley de emergencia, o sea, está previsto esto para nosotros. Y también la adquisición de los insumos que para hacerla fácil queremos pedirle a salud que nos compre, ¿verdad? Ya directamente. Los insumos que son más complejos y que nosotros no tengamos más presupuesto, ¿verdad? Ahora mismo tenemos muy apretado presupuesto porque nosotros tenemos que seguir funcionando como ministerio, ¿verdad? Nosotros no podemos cortar el funcionamiento del ministerio porque el sistema penitenciario continúa funcionando, ¿verdad? Ministra, ¿cuál sería el protocolo a ser implementado en una cárcel de confirmarse un caso de COVID-19, teniendo en cuenta esa patología de base que mencionaba? Muchos de los reos padecen de tuberculosis. Hay muchísimos que son fumadores también y bueno, hay otras enfermedades, pero en primer orden siempre la respiratoria, hablamos de la tuberculosis. ¿Ya existe algún protocolo? Bueno, nosotros trabajamos con el Plan Nacional de TV del Ministerio de Salud. Nosotros, eso es normal, o sea, en el funcionamiento normal trabajamos y es más, el funcionamiento o el resultado de los tratamientos de tuberculosis en porcentaje es más positivo o efectivo dentro de los centros penitenciarios que afuera. Porque si el principio y el final de la enfermedad le toca a la persona privada de libertad, nosotros tenemos más capacidad de, por decirlo de alguna manera, de someterlo al tratamiento a que suceda afuera. Ahora, nosotros sí por el tema de la pandemia tuvimos una suspensión de un proyecto que se iba a empezar justamente a fines de marzo, se iba a empezar a implementar, que es el sistema eNOS, que es una detección rápida de tuberculosis. Y vamos a implementarlo y bueno, por todo este tema de la contingencia se quedó eso en suspenso, pero sí estamos tratando de reacomodar los espacios que tenemos, que no son muchos, para poder ir separando a los casos sospechosos y separar otra vez en otro grupo al caso de tuberculosis. Al momento de, si no es una persona con tuberculosis diagnosticada para nosotros, siempre va a entrar como sospechoso de COVID, ¿verdad? Porque todos los casos respiratorios hoy por la pandemia se tratan como sospechosos de COVID. Y esos espacios estamos tratando de utilizar. Los que no se utilizan, como el de la visita íntima, el de las escuelas, los espacios en las escuelas que ahora no hay clases en los centros penitenciarios. Entonces estamos intentando usar esos espacios a fin de que podamos separar a las personas que son consideradas casos sospechosos hasta tanto cumplan los requisitos clínicos para tomarse la prueba. Ministra, le agradecemos por su tiempo, por charlar con nosotros y seguramente nos pondremos en contacto con usted en cualquier momento de nuevo. Bueno, que tengan buen resto de jornada. Igualmente, ministra.